lo que ya mis ojos ven. Bien, ya le hemos orado al Señor, una grande bendición que Dios nos dé hoy por medio de su palabra. Ya nos está bendiciendo y deseamos que por medio de este mensaje, tiempo de estar preparados para la venida del Señor. Con nosotros, nuestro amigo, nuestro hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están en otras naciones, ministros, congregaciones, misioneros, siervos de Cristo en el Evangelio. La bendición de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos bendiga grandemente en esta ocasión, nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento para entender. Que venga la revelación divina sobre nuestras almas en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 en adelante, y nos dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con los otros y para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Esta carta del apóstol Pablo, hablándonos de lo que acontecerá en el tiempo final, en el día del Señor, en el día para la venida del Señor, nos señala que este tiempo es para estar preparados para la venida del Señor. Y ya con las señales que mencionó Jesús, se estarían viendo en la tierra, las cuales estarían anunciando que hemos llegado al tiempo para la venida del Señor. Él dijo en San Lucas, capítulo 21, versos 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Todas las señales las hemos estado viendo y la Escritura da testimonio de que las cosas que estamos viendo en este tiempo fueron profetizadas por Jesús, y también los profetas antes de Jesús habían hablado de las cosas que sucederían en el tiempo final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por lo cual, conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir, despiertos, como dice San Lucas, con nuestras cabezas levantadas al cielo, como dice también San Lucas 21, versos 34 y 36,
mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que es un tiempo para estar en oración, cada persona como individuo, y también la familia, unirse en oración y consagración de Dios, preparándonos para la venida del Señor. Tiempo de estar preparados para la venida del Señor. Pues a los que estarán preparados, será que Cristo transformará y los llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero, para lo cual tenemos un pasaje muy importante en San Mateo capítulo 25, versos 10, poquito antes, en la parábola de las 10 vírgenes. Comencemos desde el principio. Dice Jesús, capítulo 25, verso 1 en adelante: entonces del reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que las personas tienen que estar preparadas, esperando al Señor en su venida para el día postrero, para el día del Señor. No es prepararse
en el momento que Él venga, sino prepararse para el momento que Él ha de venir. Ahí en esa parábola vimos que la puerta fue cerrada y las que quedaron fuera, cuando regresaron, ya no había oportunidad porque ellas no se habían preparado para la venida del Señor. Tenemos que recordar también que en el tiempo de Moisés preparó al pueblo, como también lo hicieron otras personas en otras ocasiones, siervos de Dios. Moisés preparó al pueblo para recibir a Dios en el monte Sinaí. Y Moisés también fue preparado. Y en diferentes ocasiones podemos ver que el pueblo tenía que estar preparado porque la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora vean en San Lucas capítulo 13, verso 23 en adelante hasta el 30 dice: y alguien le dijo, verso 22, leamos el 22 también: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pues después que el padre familia, ¿y ese padre familia es quién? Cristo. Él es el padre de la familia de Dios. Él es el ángel del pacto. Él es el segundo Adán, que vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo, y luego envió su Espíritu el día de Pentecostés, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, que es la segunda Eva, a través de la cual Cristo, por medio de su Espíritu, ha estado reproduciéndose en muchos hijos e hijas de Dios. Él es el Padre de esa familia, de esos descendientes de Dios, hijos y hijas de Dios que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en medio de su iglesia que Cristo ha estado manifestándose y ha estado ungiendo diferentes mensajeros, embajadores, predicadores, para predicar el Evangelio de Cristo, ungidos con el Espíritu Santo, para así llamar y juntar, sobre todo de entre los gentiles, un pueblo para su nombre. Unos de una ciudad, otros de otra ciudad, y algunos también de Israel. Porque es un pueblo formado por personas de todas las familias del planeta Tierra. Esa es una nueva raza
descendientes de Dios, hijos de Dios, los cuales han sido transformados y por consiguiente adoptados en su interior, en su alma y espíritu, y por consiguiente la redención del alma y espíritu ha ocurrido en sus vidas con el nuevo nacimiento, después de haber escuchado y creído en Cristo por medio de la predicación del Evangelio de Cristo y haber sido bautizados en agua en el nombre del Señor y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y haber obtenido por consiguiente el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 3, le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es el requisito para nacer de nuevo y nacer, ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de Cristo, porque hemos nacido a través de nuestros padres terrenales en el reino de este mundo y por consiguiente un mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas y príncipe de los aires, conforme a como nos dice la Escritura. Y por consiguiente, al nacer en esta tierra y en el reino de las tinieblas del enemigo de Dios, por medio de creer en Cristo y recibirlo como Salvador, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, como fue libertado y trasladado Israel del reino del faraón a la tierra prometida, donde se estableció el reino de Dios, y aún Dios estaba reinando a través del profeta Moisés, y luego a través de Josué, y luego a través de los diferentes jueces. Era Dios reinando sobre Israel. Eso era la teocracia. Ahora vean aquí como San Pablo nos dice en el capítulo 1, versos 12 al 14 de Colosenses: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Se nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del reino del enemigo de Dios, el diablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Por eso las leyes del reino de Cristo son dadas a conocer y son escritas en tablas del corazón del individuo. Quedan grabadas ahí
Y cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, le dice amén. Las cree y las pone por obra. Ya no necesita las tablas de piedra literal, sino las tablas del corazón suyo. Tiene escritas las leyes divinas de Cristo bajo el nuevo pacto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de su iglesia formada por todos los creyentes en Él, nacidos de nuevo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agrada al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que estabais de Él, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí tenemos un cuadro claro de quién es Cristo. Dice que es antes de todas las cosas, y que Él fue el que creó. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y para Él. Era nada menos que Dios, vestido de un cuerpo de carne humana, llamado Jesús, que visitó en carne humana el planeta Tierra, y estaba en ese cuerpo llamado Jesús en toda su plenitud. Dios en carne humana. Emmanuel, Dios con nosotros. San Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 3, grande es el misterio, o sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado al mundo. Ese es Jesucristo, el Redentor del ser humano. No hay otra forma de redención. Es por medio de Cristo el Redentor que se efectúa la redención del alma, del espíritu y del cuerpo del ser humano. Ahora estamos esperando
la venida del Señor en el día postrero, para lo cual dijo en San Juan, capítulo 6, y capítulo 5. Capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, De cierto os digo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, a resurrección de condenación. Unos para vida eterna en la primera resurrección, luego después de 1000 años habrá una resurrección general para juicio y para condenación de los que hicieron lo malo. Y de los que fueron borrados del libro de la vida. Tenemos que estar preparados, porque para ese tiempo hay grandes promesas de parte de Dios. Vean esta, capítulo 6, versos 39 al 40 de San Juan, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para el día postrero es la venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo, lo cual va a ser llevado a cabo por Jesucristo. Él traerá con él los que murieron, los resucitará en cuerpos eternos, cuerpos glorificados como el que él tiene, y jóvenes, y los veremos, y nosotros seremos transformados y tendremos entonces cuerpos eternos, cuerpos glorificados como el que tiene el Señor Jesucristo. Ese es el programa divino para esta nueva creación por medio del segundo Adán, Jesucristo, que Dios está llevando a cabo. Sigue diciendo el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas son promesas para los creyentes en Cristo exclusivamente. Tenemos también el capítulo 11, versos 22 en adelante de San Lucas, de San Juan. Dice más también, le dice Marta a Jesús, verso 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su hermano Lázaro. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Por lo tanto, ella estaba consolada en que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Ella sabía que Lázaro era un creyente fiel en Dios. Creía en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vean todo el conocimiento que Marta tenía acerca de Jesús. Y ese conocimiento lo tenía Lázaro y lo tenía María también. Era una familia de creyentes y de personas que colaboraban en el ministerio de Jesucristo. Jesús, cuando pasaba por ese lugar, entraba allá a la casa de sus amigos en Betania, muy cerca de Jerusalén. Ahí le preparaban comida para él y sus discípulos y también dormían allá, le arreglaban la ropa, si tenían que arreglar la ropa, lavarla o prepararla de la forma que la preparaban en esos lugares y así por el estilo. Eran verdaderos creyentes, pero creyentes activos en la obra del Señor Jesucristo. No eran pasivos, eran activos creyentes, trabajando en la obra del Señor siempre, porque hay mucho trabajo siempre en la obra del Señor. En una ocasión dice Jesús a sus discípulos, oren al Padre la mies para que envíe más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que hay siempre lugar para trabajar en la obra del Señor. Veo que ustedes están trabajando en la obra de la construcción del proyecto de la Gran Carpa Catedral, un trabajo muy importante en el programa divino. Siempre que se trabaja en la construcción de un templo para la predicación del Evangelio de Cristo, se está trabajando en un proyecto divino. Por lo tanto, hay que hacerlo siempre de todo corazón para que el Señor se agrade de lo que la persona hace. No puede hacerlo sintiéndose que está presionado, que está obligado, sino de todo corazón. ¿Y ahora qué más hay para hacer? Quiero hacer más. Y así pues queda registrado en el cielo y en el día que Dios quiera recompensarlo, lo va a recompensar en el cielo y también lo bendice aquí en la tierra. Son recompensas también terrenales, pero está almacenando tesoros en el cielo la persona con todo lo que hace en la obra del Señor, con el respaldo que le da, con sus oraciones o económicamente o trabajando personalmente. Es importante saber estas cosas para poder comprender por qué Moisés le dio al pueblo libertad, la oportunidad para que colaborara para la construcción del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera allá
en el desierto y colaboraron tanto que hubo que decirle ya basta. Algún día esperamos que Dios no nos diga que basta, sino que nos diga todavía pueden hacer más. Cuando se le quita la oportunidad a una persona de hacer algo en la obra de Dios, se le ha quitado la oportunidad de hacer tesoros en el cielo. Nunca dejen que le quiten la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, los cuales se hacen trabajando. Vean, Dios le dio por medio de Cristo talentos o minas, ambas cosas. Era dinero a sus siervos, porque él tenía que irse al cielo para hacer la obra de intercesión en el cielo por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Tenían que ser llamados, tenían que ser limpiados con la sangre de Cristo, tenían que ser colocados en el cuerpo mixto de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él le repartió talentos, dinero a sus siervos, a los apóstoles, a todos los creyentes en Él de aquel tiempo, y por consiguiente eso sigue para todos los tiempos de la iglesia del Señor, para que trabajaran. Les dio talentos para trabajar. Y luego Él les iba a pedir cuenta en su venida. A uno le dio una cantidad de acuerdo a su capacidad. Todos trabajaron con los talentos que les dio, los multiplicaron, excepto uno. El que tenía un talento lo escondió y se ocupó él de sus propios trabajos, y el talento de Dios lo guardó, lo escondió. Y cuando viene el Señor a pedir cuentas, cada uno dio su cuenta de acuerdo a los talentos, lo que ganó con esos talentos, los trae el Señor. Y el Señor le dice: buen siervo y fiel, entra al reino. Le da también, le deja los talentos, le deja todo lo que ganó. En las minas dice: gobierna tú sobre tantas minas, sobre tantas ciudades. O sea que el reino de Cristo va a tener una forma administrativa, porque será un reino teocrático, fusionado ahí con la monarquía también, en donde los que han recibido a Cristo como Salvador forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, van con Cristo a ser administradores del reino. Por eso son reyes, son sacerdotes y son jueces también. Esos tres poderes los tendrá Cristo y su iglesia. Por eso dice la Escritura, San Pablo dice: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Y si van a juzgar al mundo y aún a los ángeles, entonces el poder judicial pertenece a Cristo y a sus ángeles. La Escritura dice en el libro de los Hechos también
que Dios ha colocado a Jesús como juez de los vivos y de los muertos. Él es el juez supremo y los creyentes en Él pertenecen a ese poder judicial como jueces. Es el capítulo 6 de 1 Corintios. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aún a los ángeles que pecaron contra Dios, dice Pablo que van a ser juzgados por los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor, porque ellos pertenecen como jueces también al poder judicial del reino del Mesías, del reino de Cristo. Y Cristo es el juez supremo. Y dice también la Escritura que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 5 también nos habla de que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y también San Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 en adelante, nos dice algo muy importante. Leyendo el verso 9 nada más, 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, pueblo de Dios, escogido de Dios, descendientes de Dios, hijos e hijas de Dios. San Pablo también en Hebreos, en Efesios capítulo 2 nos dice, versos en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es importante ver esto, que dice que en otro tiempo los gentiles estaban sin Dios y sin esperanza, y tenían muchas religiones, pero era creer en el Dios de Abraham, el único Dios verdadero. Los otros eran dioses paganos, inventados allá en Babilonia por el padre de Nimrod, Cush, y Nimrod. Y de ahí es que vienen los muchos dioses con diferentes nombres,
pero son unos 5 dioses que le van cambiando los nombres de acuerdo al territorio, a la nación a donde los llevan. Eso es. Y por eso todo eso cae en el conglomerado de la religión babilónica. Y por consiguiente, dice San Pablo, estabais sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esperanza de vida eterna, ninguna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida eterna, para lo cual se requiere recibirlo para que Él nos otorgue la vida eterna. San Juan capítulo 14, verso 6 y San Juan capítulo 10, verso 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, mi Padre y yo, una cosa somos. Es que el Padre estaba en Él estaba la plenitud de la divinidad. En otro lugar dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Continuamos aquí en Efesios, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios lleva el nombre de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, el cual es la iglesia, el templo espiritual del Señor Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en la misma forma en que es edificada la iglesia del Señor Jesucristo, en que está siendo construida piedra sobre piedra, creyente más creyente, formando así la iglesia del Señor Jesucristo. Así como va creciendo, como una construcción va creciendo a medida que le van colocando bloques o le van colocando concreto o madera. No hay otra forma para crecer, tiene que ser añadiéndole algo, alguna cosa. Y la persona, el creyente, le va siendo añadida bendición sobre bendición, le van siendo añadidos todos los materiales
que necesita para él ser edificado como un templo espiritual para morar a Dios, el Espíritu Santo en la persona. Y así nos vamos preparando también para la venida del Señor, que no nos tome con las lámparas apagadas, que no nos tome sin aceite en las lámparas, no nos tome sin el Espíritu Santo en nosotros. Porque ya vemos la historia de la parábola de lo que le sucedió a las que no tenían aceite en sus lámparas. Vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, y Cristo es la puerta. Después vinieron las otras y ya era tarde para recibir a Cristo en su venida. Se quedaron para la gran tribulación. Y las que tenían aceite entraron con las bodas, cerró la puerta y fueron a la cena, a la boda del Cordero, al cielo. Hebreos también nos dice, capítulo 3, verso 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, donde somos colocados y donde está la señal de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero en la puerta, y la puerta es el mismo Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Y ahora, viendo esta bendición tan grande que hay para los que forman la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo, la recomendación de Cristo es, y de San Pablo, que estemos preparados para la venida del Señor, porque viene para llevar a cabo lo que Él prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su promesa es para la resurrección de los muertos creyentes en Cristo y la transformación de los vivos y el arrebatamiento, rapto de todos los creyentes. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para eso es su venida, para transformarnos y así darnos un cuerpo como su cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. No se sabe si cuando estemos transformados tendremos algunas cosas que en la actualidad tenemos. Ninguna enfermedad, porque en el cuerpo nuevo, en el glorificado, no hay enfermedades. Tampoco habrá
unión matrimonial para tener hijos, no habrá glándulas de sexo. Se acabaron los problemas también de ese tipo para los que hayan tenido problemas en esta tierra. Solucionar el problema que tuvo Adán y Eva allá en el huerto y los problemas que han tenido toda la descendencia de Adán. Color de cabello, cada cual tendrá el color que Dios le dé. No van a ser todos del mismo color. Si vamos a tener barba o no vamos a tenerlo, vamos a ver cuando lo tengamos el cuerpo nuevo. Así que despreocúpese en esa parte. Lo que sí vamos a hacer todos, jóvenes, representando de 18 a 21 años de edad. Y eso está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Miren lo que dice San Pablo aquí. En Efesios capítulo 4 nos dice para qué fue dado el Espíritu Santo. Para producir, para la redención, la adopción. Ya la primera parte la obtuvimos a recibir su Espíritu y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención física, que será nuestra transformación para ese día. Y ese es el día del Señor. El día de y para la venida del Señor. Capítulo 4, verso 30 de Efesios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y también el capítulo 1, verso 14 nos dice: el 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí podemos ver para qué ha sido dado el Espíritu de Cristo. Y ahora, en Tesalonicenses nos dice, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por lo tanto, hay que estar despierto. El mundo está de noche, en oscuridad, en tinieblas. En tinieblas espirituales, no sabe, no entiende todas estas cosas prometidas para este tiempo final. Dice que cuando digan paz y seguridad, esa es la paz temporal que están buscando. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice sobre ellos, sobre los que no forman la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto no han nacido de nuevo. Mas vosotros
hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel Dios se reprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, porque Cristo nos sacó del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del reino de noche, del reino de la noche, porque si es de las tinieblas, es de noche, del reino de las tinieblas, y por consiguiente no somos hijos de la noche, del reino de noche, de la noche, del reino de las tinieblas, sino del reino de luz, del reino de Cristo, que es la luz del mundo, y de edad en edad. Cristo resplandece en medio de su iglesia en el cumplimiento de su palabra prometida para cada etapa de su iglesia, manifestándose de etapa en etapa en el mensajero correspondiente para cada etapa, a través del cual trae el mensaje de luz para su iglesia. Y eso es Cristo, la luz del mundo, resplandeciendo y alumbrando a su iglesia en el camino de luz y vida eterna. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual estaremos hablando más adelante en otros mensajes. Por tanto, no durmamos como los demás. Por eso dice en el capítulo 5, verso 14 de Efesios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla el apóstol Pablo de cómo estar preparados para la venida del Señor. El deseo, la sed que la humanidad tiene de las cosas del mundo y de licor y cosas así. Mira, San Pablo dice: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es que en la persona, en su alma, hay un clamor de ser lleno en toda la plenitud del Espíritu Santo, y debe buscarlo en la forma bíblica y no buscar llenar ese vacío en otra forma que es incorrecta y desagradable delante de Dios, y que produce muchos problemas en el hogar, en la comunidad, en el país, y él mismo se llena más de problemas y gasta el dinero también que debe ser para la familia, lo gasta en cosas dañinas. Y así es con los asuntos, el asunto de las drogas y de todas las demás cosas que son vicios. Y el fumar, ustedes pueden ver que el premio
es el cáncer. La persona estuvo comprando un cáncer por mucho tiempo y luego recibe lo que compró, por lo cual él pagó. Así es que no se lo dieron de gratis a los que obtienen el cáncer por fumar. A otros por herencia, y así por estilo. Y otros por algún problema. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertamos con el llamado de la trompeta del Evangelio de Cristo. Despertamos del reino de la noche, donde están dormidos espiritualmente las personas que viven en este planeta Tierra. Despertamos, recibimos a Cristo en la luz y Él nos pasó a su reino de luz. Por eso Pablo dice, ustedes son hijos del día, no son hijos de las tinieblas. Ustedes son hijos de luz. Y ahora ya, capítulo 14 de Primera de Corintios, verso 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? De edad en edad dio sonido cierto la trompeta del Evangelio, de edad en edad, con la presencia del Espíritu Santo en el mensajero de cada edad, de cada etapa, para ser llamado el grupo de escogidos de Dios que formarían esa parte de esa edad de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora para el día postrero hay una gran trompeta que estará sonando y estará dando sonido cierto, la cual todos los que van a ser transformados y llevados con Cristo la van a estar escuchando. 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante dice, he aquí os digo un misterio. Vamos a leer desde el verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que os digo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Va a quedar en la tierra un grupo de creyentes en Cristo, vivos en el tiempo de la venida del Señor, y van a estar despiertos espiritualmente y escuchando esa trompeta prometida para este tiempo, esa trompeta, ese mensaje final de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a recibir una transformación en nuestros átomos, una transformación para esto mortal ser convertido inmortal, en inmortal, un cuerpo glorificado y eterno, en donde todo el poder que está en Cristo también va a estar en el cuerpo glorificado. Así seremos
iguales a Jesucristo, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el padre de esa familia, de ese segundo Adán. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que vamos a ser vestidos de un cuerpo inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte, en victoria. Ahí ya no habrá más muerte para los creyentes en Cristo, porque hemos sido vestidos, seremos vestidos de inmortalidad, un cuerpo inmortal. No podemos fallar en escuchar esa gran voz de trompeta que está dando sonido cierto, está dando un mensaje cierto. También lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que partieron, de los que murieron físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento para todos los creyentes en Cristo. La vida eterna que Cristo nos ha dado, la muerte física, no nos la puede quitar. Si un creyente muere, va al paraíso en alma y espíritu. El espíritu es un cuerpo parecido al que tiene en la tierra la persona, pero joven, y va a esa dimensión de descanso, no de descanso durmiendo, sino que reposa de todas las labores, de todos los trabajos y sufrimientos y pruebas que se tienen acá en la tierra. Lo único que no puede hacer nada para acá, solamente mirar lo que estamos haciendo, lo que se hace de edad en edad, de etapa en etapa. Pero si pudieran ellos unirse a nosotros, son millones los que hay en el paraíso, pero ya ellos terminaron su tiempo de trabajo, fueron a descansar y ahora nos ha tocado a nosotros. Y nos ha tocado el tiempo más importante, el tiempo para la cosecha, que es el tiempo más importante, en donde la Escritura nos habla de la alegría de la cosecha. En las demás etapas se sufre mucho, en la siembra, en el mantener lo que fue sembrado, para que no se dañe lo que fue sembrado, pero en la cosecha es el regocijo para todos los que trabajaron en esa labor. Por eso en muchos países se hace la fiesta de la cosecha. Y se hace fiesta también para diferentes temporadas de diferentes frutos
que tienen diferentes meses, y también se hace la fiesta total, una fiesta grande de la cosecha. Por ejemplo, la fiesta del trigo se hace en cierto tiempo, y eso es tipo y figura de la fiesta del recogimiento de los hijos de Dios representados en el trigo. Y la fiesta va a ser en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es tiempo de estar preparados para la venida del Señor. Miren aquí. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, el tiempo, los años, no nos quitan la alegría de haber recibido a Cristo como Salvador, haber sido bautizados en agua en su nombre, haber recibido su Espíritu y haber obtenido el nuevo nacimiento y haber sido sacados del reino de las tinieblas, del reino del maligno, como fue sacado Israel de Egipto y colocados en la tierra prometida del reino de Cristo. Y ahora esperando la parte física, que será la adopción física, la redención del cuerpo, nuestra transformación. Tiempo de estar preparados para venir el Señor. El Señor mismo dijo que cuando veamos suceder todas estas señales que ya estamos viendo, entendamos que nuestra redención, la redención del cuerpo, está cerca. Y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos dará, a medida que escuchemos la palabra de las promesas correspondientes a este tiempo y obtengamos el conocimiento de las que ya han sido cumplidas y de las que están en proceso para ser cumplidas, vamos a estar recibiendo la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Creo que aquí no lograremos terminar todos los estudios bíblicos correspondientes a todas las promesas para el día postrero, pero las continuaremos allá, en la gran carpa catedral, cuando sea levantada y dedicada al Señor. Tiempo de estar preparados para la venida del Señor. Si hay alguna persona que todavía no está preparado, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, sea adulto, sea anciano, sea joven, o sea niño de 10 años en adelante, puede recibirlo en estos momentos, puede pasar al frente, ya sea que se encuentre aquí o en otro país. En otro país puede pasar al frente donde se encuentre para recibir a Cristo como Salvador, y estaremos orando por usted, para lo cual puede pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador.
Vamos a dar unos minutos mientras los diferentes países pasan al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Orad que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que vendrán, los juicios divinos, los juicios de la gran tribulación, las plagas, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar preparados dentro del pacto divino, el nuevo pacto, con nuestras vestiduras limpias con la sangre de Cristo, buscando siempre a Cristo en oración y obedeciendo su palabra y sirviéndole de todo corazón a Cristo todos los días de nuestra vida. Cuando estemos transformados, si nos lamentaremos de algo, es de todas las cosas que hicimos mal y de las que no hicimos buenas, que podíamos hacer. Pero espero que hayamos aprovechado al máximo todas las cosas buenas que podemos hacer en la obra del Señor y como individuos. Y que las cosas que no debimos hacer estén lavadas con la sangre de Cristo y olvidadas delante de Dios, lo cual está representado en el lavatorio de pies. Ahí recordamos que en cada ocasión que confesamos a Cristo cualquier falta, error o pecado, arrepentidos de nuestras faltas, errores y pecados, y le pedimos perdón a Cristo, Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado y así nos mantiene limpios de todo pecado delante de Dios. Por eso fue lo que le dijo a Pedro, que él decía, Pedro en la última cena, había comido el pan y había tomado el vino. Y luego, cuando Cristo va a lavar los pies, le dice, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Es que lavar los pies a las personas correspondía a un oficio de lavador de pies, que muchas veces eran esclavos los que lo hacían en las casas de los ricos, o algún siervo, fuera esclavo, fuera de los judíos pobres, alquilados, y ese era el oficio más bajo que tenían entre ellos. Y Cristo descendió a ese grado de humildad de lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro no quería que Jesús se humillara a tal grado. Pero Cristo le dice, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces la cosa cambió. No solamente los pies, sino la cabeza también. El que está limpio no tiene necesidad, sino que le laven solamente los pies. Porque las personas iban caminando y se les ensuciaban los pies, y más con sandalias, mucho más. Y entonces se lavaban los pies y ya estaban listos para cenar. Así es que, y eso tipifica lo que Cristo hace, que nos mantiene limpios delante del Padre, delante de Dios, todos los días, porque todos los días, cualquier falla que usted tenga, confiésela a Cristo y Él le limpiará con su sangre y quedará otra vez como si nunca en la vida hubiera cometido una falta, un error o un pecado. Si no lo hace, ahí se le queda.
Y cada día la vestidura estará como más sucia. Y la vestidura tiene que estar limpia. Son con vestiduras limpias y resplandecientes que iremos a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a estar puestos en pie para orar para las personas que meten los pies de Cristo en estos momentos. Con nuestras manos levantadas a Cristo, al cielo, nuestros ojos cerrados. Padre Celestial, vengo a ti con todas las personas que en estos momentos han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Señor, los traigo a ti en el nombre del Señor Jesucristo para que tú los coloques en tu reino. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego para que sea la gloria y la honra a los siglos de los siglos. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo de los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego me perdones toda falta, todo error y pecado que he cometido. Y te ruego que con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente en tu reino. Sálvame, Señor. Haz una realidad la salvación que ganaste en la cruz del Calvario para mí y para todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Hazla una realidad tu salvación que ganaste en la cruz del Calvario para mí. Hazla una realidad en mi vida, en mí. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido con su sangre, les ha limpiado de todo pecado. Los que han recibido a Cristo en estos momentos me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua es tipológico, no quita los pecados. Es un mandamiento de Cristo. Aún el mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y dio el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Salvación para el que cree y es bautizado, y condenación para el que no cree. Por lo tanto, en el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo cual, bien pueden ser bautizados e identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo, muere el mundo. Y cuando el ministro lo bautiza, lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado.
y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a la vida eterna en el reino de Cristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y que Dios los bendiga grandemente a todos y nos continuamos viendo en el reino glorioso de Cristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique qué hacer y concluya la actividad de esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde y pasen todos muy buenas tardes.